Año 1918. Estudiantes universitarios de Córdoba protestaron contra lo que consideraban prácticas autoritarias y dogmáticas de quienes dirigían la universidad. El conflicto se extendió a otras universidades del país. Con apoyo de algunos intelectuales y profesores, los estudiantes proclamaron la reforma universitaria. Las bases programáticas que estableció la reforma universitaria de 1918 fueron: cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, docencia libre, libertad de cátedra, concursos conjurados con participación estudiantil, investigación como función de la universidad, extensión universitaria y compromiso con la sociedad. Yo creo que hubo un primer proyecto, sí, inclusivo de educación, que fue el de Belgrano, ¿no? Que suele pasarse por alto y que me parece muy importante mencionar. Belgrano sí tenía un proyecto inclusivo que además incluía a la mujer, por ejemplo, ¿no? Inclusive tiene él, en su época del consulado, un proyecto de educación gratuita, obligatoria a cargo del Estado. Estamos hablando de 1798, o sea, casi 100 años antes de la ley 1420 propiciada por Sarmiento, que me parece un proyecto mucho más inclusivo que sarmientino, digamos, y que ha pasado desapercibido, y la paternidad del aula le queda a Sarmiento, cuando en realidad yo creo que le corresponde a Belgrano, sin desmerecer en absoluto lo que ha hecho Sarmiento por la educación, que es otra cosa, ¿no? Creo que el proyecto sarmientino, por el contrario, es un proyecto no tan inclusivo, un proyecto que plantea básicamente la educación primaria, limitando el acceso de los sectores populares a la educación primaria, centrándose en la primaria, que tenía que ver con necesidades de la generación del 80, con aquella oligarquía que quería básicamente unificar y en cierta forma disciplinar a las masas inmigratorias, con un discurso que tenía que ver con la historia, con la geografía, con el discurso político, ¿no? Que necesitaba en todo caso esa escuela, que por supuesto implica un avance y un progreso, pero donde había un proyecto unificador y disciplinador, indudablemente el proyecto de Sarmiento, que se cristaliza en la ley 1420 de 1884, ¿no? Córdoba, alrededor del centenario, atraviesa por tres hechos que son revolucionarios para la provincia conservadora. Uno es el levantamiento radical de 1905 del teniente coronel Fernández, que sobre todo en Córdoba tiene una fuerza que no va a estar presente en Buenos Aires. En Buenos Aires son reprimidos inmediatamente, tiene que ver con los movimientos de Leandro Alem y de los movimientos que inicialmente había puesto en marcha Leandro Alem y que ahora continúa Hipólito Yrigoyen. El rebote del grito de Alcorta, de la huelga agraria de la provincia de Santa Fe y la conformación de la Federación Agraria en la provincia de Córdoba, con una huelga en Manfredi en 1915-16 y en 1917, contemporánea con este hecho que va a transformar y va a conmocionar a la cuatricentenaria, a la universidad, que es la reforma universitaria. Argentina tuvo un proceso migratorio a fines del siglo XIX que generó que los hijos de esos inmigrantes comenzaron a demandar derechos que eran comunes a las élites argentinas. En ese momento, esas mismas élites provocaron en la Universidad de Córdoba un pedido de reformas, un pedido de acceso de más personas a la universidad. En 1918 se suprime el internado de la Universidad de Córdoba para los practicantes de medicina y eso implicaba una quita de derechos a los estudiantes de ese tiempo. El conflicto se genera en esta Universidad de Córdoba, que ya llevaba 300 años de vida, y los docentes del momento no estaban dispuestos al cambio. Hipólito Yrigoyen
y estos estudiantes cordobeses avanzan en la reforma no solamente del estatuto de la Universidad de Córdoba, sino en la metodología de la Universidad Argentina. Se incorporan temáticas como el cogobierno, la participación de los estudiantes, los docentes y los graduados en el gobierno de la universidad, en el cambio de los planes de estudios que implicasen el conocimiento diverso, eso de la libertad de cátedra para que todas las expresiones del conocimiento tuviesen posibilidades en la universidad. Y ese conjunto de cosas hizo que en estas demandas de la Universidad de Córdoba se extendieran a los reclamos del país y a las transformaciones para el mayor acceso de ciudadanos a la universidad pública. Terminada la reforma, se repite 10 años después otro movimiento que profundiza el pliego de reivindicaciones de la Federación Universitaria de Córdoba. En la década siguiente, con la llegada de los radicales, en un contexto de gobiernos conservadores y de la dictadura de Justo y del gobierno de Ortiz y del Castillo, Amadeo Sabatini introduce una serie de reformas en el sistema educativo primario y secundario de la provincia de Córdoba. Se busca el radicalismo sabatinista, el radicalismo irigoyenista sabatinista, busca profundizar esa incorporación de los sectores que todavía no estaban incluidos en el sistema educativo. El primer peronismo va a tener otro planteo que también es transformador, como es la Universidad Obrera Nacional, ¿verdad? La Universidad Obrera Nacional, el ITU, el Instituto Técnico Universitario, representan pasos hacia adelante en las reformas universitarias. Con Frondizi hay como una vendetta, ¿no es cierto?, de los sectores privatistas. Hay una pérdida de presencia de la universidad pública, irrumpen las universidades privadas, pero es sin duda los 90 y fundamentalmente el proceso que se abre a partir del 2001, donde la universidad es visualizada como un campo de negocios, como parte del mercado, como parte de la probabilidad de convertirla en un lugar de investigaciones para los estudios de mercancía, ¿no es cierto?, de marketing, lo que tensiona el actual debate sobre las tareas pendientes dentro de la universidad. Yo creo que hay que poner el grito de Córdoba en un marco histórico muy general, muy global, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Hay momentos claves en la historia de la Universidad Mundial. Hay el quinto siglo antes de Jesucristo, cuando hay con Platón, con Aristóteles, la creación de instituciones académicas, hay la creación de bibliotecas en Egipto, en Europa, hay la invención de la institución académica en el siglo XIII en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Son momentos claves. También hay la creación de las universidades en el continente americano, como la creación de la Universidad de Santo Domingo, la creación de la Universidad de Harvard, la creación de la Universidad de Córdoba en el siglo XVII. Todo eso corresponde a momentos claves. En el siglo XIX hay la creación de la Universidad de Berlín en 1808, que es también un momento clave porque corresponde a la creación de la primera universidad moderna, pluridisciplinaria, abierta, con el espíritu de las luces. Para mí el movimiento de Córdoba se inscribe en esta larga historia. Corresponde a un movimiento de redescubrimiento del sentido de la institución académica. Y el sentido de la institución académica es hacer progresar el saber, eso es la investigación, y también transmitir el saber, eso es
el servicio que se da al estudiante. Y con el movimiento de Córdoba hay la idea que se puede hacer mejor en los dos campos. Hacer mejor gracias a una visión más moderna del saber y hacer mejor gracias a una apertura más grande al pueblo y también a una representación más democrática de los estudiantes dentro de la universidad. Y eso corresponde a aspiraciones que se pueden ver después en toda América Latina, pero también en Europa, especialmente con el movimiento de Mayo 68 en Francia. La reforma universitaria fue un acontecimiento extraordinario, tan importante desde el punto de vista académico que lo que existía antes de la reforma debería llamarse de otra manera, no universidad, ¿no? También fue un acontecimiento muy importante desde el punto de vista político y es bueno recordarlo, pero me parece que tendríamos que preguntarnos a la luz de aquella reforma, cuáles son los objetivos que se han cumplido, que se pueden haber desviado, o si hoy las amenazas son otras. ¿Qué dirían hoy los reformistas frente a la realidad argentina y frente al rol de la universidad, ¿no? Esos principios reformistas, digamos, son los que nos llevaron a esta generación a producir lo que fue en su momento la reforma universitaria, que inundó obviamente de este objetivo a toda Latinoamérica y obviamente en el mundo también, y que se vienen manteniendo a lo largo del tiempo, pero que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué harían hoy los reformistas de 1918? Entonces, creemos nosotros que los nuevos paradigmas educativos, los cambios tecnológicos, y la falta digamos, si bien es gratuita la universidad, hay mucha gente que no está teniendo acceso a la educación pública. Nosotros creemos que las reformas tienen que estar apuntadas a llegar a muchas más personas. Hoy, mucho más que hace 100 años, es necesario tener educación. Creemos que los países con mucha educación pueden salir adelante y creemos que no estamos nosotros llegando a todas las comunidades que deberíamos llegar. Por eso creemos que los sistemas de crédito, las carreras flexibles, pensando que las carreras que hoy tenemos o los trabajos que hoy tenemos no son los trabajos que vamos a tener el día de mañana, pero tampoco sabemos cuáles van a ser. Lo que sí sabemos es que van a ser muy dinámicos y que esos conocimientos deberían estar cambiándose el foco en este paradigma educativo de que hoy es la carrera, el foco, cambiarlo al estudiante, donde el estudiante debería ser nuestro foco. El 11 de abril de 1918 se funda la Federación Universitaria Argentina, en algún punto como consecuencia del proceso que se venía dando para gestar lo que luego sería la reforma universitaria en Córdoba en 1918, y que en algún punto los estudiantes de Córdoba de ese entonces también piensan en la posibilidad de generar y de fundar esta organización como una herramienta más que les ayude a concretar el siguiente paso, que era la reforma universitaria. Y la FUA, como herramienta gremial, que hace muy pocos días celebramos sus 100 años de historia, sus 100 años de vida, ha atravesado y ha sido protagonista, ¿no?, de muchos hitos históricos en nuestro país, empezando por la reforma universitaria, seguido del cordobazo, del rosariazo y de tantos procesos que incluso en la Argentina contemporánea la Federación se ha movilizado, y todos los estudiantes universitarios de nuestro país nos hemos movilizado por diferentes cuestiones, fundamentalmente cuando se intenta atacar a la educación pública, la universidad pública, ¿no? Creo que el último caso más resonante fue con la sanción de la Ley de Educación Superior, incluso tomas de universidades, de facultades, resistiendo a la implementación de esa ley.
La reforma influye mucho en América Latina y se puede decir en el mundo, ¿no? Porque es un movimiento muy moderno, muy pionero, esto de empoderar al estudiante, empoderar a los docentes. Y bueno, tuvo sus repercusiones en México, en Perú. En Perú, bueno, teníamos a Aya de la Torre, que era uno de los participantes del movimiento reformista, que se va a convertir en el líder del APRA, un movimiento muy particular, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que va a ser muy influyente en el Perú y que toma muchos de los elementos ideológicos del manifiesto liminar de la reforma, ¿no? Donde ahí se habla de América Latina proyectándose culturalmente al mundo. Y después hay algunas referencias a la reforma del 18 en el manifiesto de los estudiantes de París, en el 68, donde recuerdan el 50 aniversario de Córdoba, por ejemplo, ¿no? O sea que es un hecho trascendente a nivel mundial, sin ninguna duda, y que además coloca a Argentina en un muy buen lugar, ¿no? Que luego va a ser complementado con un hecho que faltaba durante el peronismo, que es la gratuidad, la garantía de la gratuidad, que va a ser en torno al año 49, donde se agrega a todos los elementos positivos de la reforma, que son libertad de cátedra, autonomía, ¿no? Libre elección de autoridades, la idea de la gratuidad, que es algo muy importante, que es algo realmente original en este contexto en el mundo. La Universidad de Buenos Aires y las universidades argentinas, toda la totalidad de las universidades estatales argentinas son gratuitas, cosa que ocurre ya con muy pocos países en el mundo, ¿no? Tenemos en Argentina universidades de alto nivel académico y gratuitas, ¿no? Cosa que es muy poco frecuente en el mundo. La reforma universitaria es una de las, fue uno de los momentos de vanguardia y de mayor avanzada que se produjo en la cultura política argentina, no solo universitaria. Fue tan importante que esa reforma se anticipa en 50 años a los grandes debates por la reforma cultural y educacional europea. 50 años antes que el famoso Mayo francés es la reforma universitaria de Córdoba. Y tuvo una potencia democratizadora tan grande y liberadora, emancipatoria, digamos, que influye de manera profunda en toda una generación de intelectuales, referentes y grandes políticos latinoamericanos. El movimiento MNR de Bolivia o el movimiento APRA de Perú, con Aya de la Torre, Mariátegui, Orellano, todos ellos se sienten impulsados por la fuerza de las ideas de la reforma universitaria, que llega hasta México eso. La generación del expresidente Lázaro Cárdenas, estoy hablando ya en los años 20, toda la intelectualidad latinoamericana compartía la idea del americanismo, la idea de la unidad latinoamericana, de la unidad de la patria grande. Eran épocas donde las grandes figuras nacionales eran José Ingenieros, teníamos a Alfredo Palacios. Pareciera que la misión de la universidad es distinta de la que suponían los reformistas y de la que muchos creemos que debe ser la misión de la universidad. Y lo mismo con la educación primaria y secundaria, sobre todo con la secundaria. Es necesario, desde luego, que se prepare a los estudiantes para poderse desenvolver en el mundo económico, para el trabajo, pero no deben preparar solamente emprendedores, ni deben preparar capital humano, ni deben preparar solamente factores de la producción, tienen que preparar ciudadanos, porque es cierto que vivimos en un sistema económico, pero también vivimos en una comunidad política, y si bien queremos que sea próspera económicamente, queremos también que sea cada vez más democrática, que sea cada vez más igualitaria, que sea cada vez más justa desde el punto de vista social. Y en eso tiene una gran tarea para cumplir la universidad, ¿no? El problema es que no se puede juzgar a la Universidad Argentina de manera independiente. A la Argentina le falta un gran proyecto estratégico. La universidad debe servir a un gran proyecto nacional y estratégico. Pero no hay ese proyecto.
Desde la muerte de Perón en el 74, con su gran proyecto del plan trienal, la Argentina es como un bote sin timón que lo lleva la marejada para un lado y para el otro. No tiene faro, no sabe a qué puerto va. Entonces, la universidad tiene que aportar, ¿pero a qué? ¿Cuáles son las prioridades para la Universidad Argentina? Pero si no hay proyecto y no se sabe cuáles son las prioridades nacionales, la universidad puede terminar sirviendo a los proyectos ajenos, los proyectos de las multinacionales. La tradición de dependencia que existió siempre en la universidad. La dependencia es una estructura económica, pero es una estructura política y también es una estructura intelectual y psicológica. Yo creo que las deudas de la universidad con la sociedad es un poco el desconecte, ¿no? Es decir, una cosa es la universidad, otra cosa es la sociedad. Me parece que la universidad podría estar mucho más presente en la sociedad, digamos, en cada especialidad, un contacto con el entorno, la Facultad de Arquitectura hacer planes urbanísticos, que algunos lo hacen, planes urbanísticos de viviendas populares, la Universidad de Medicina mucho más en la medicina social, la Facultad de Psicología exactamente lo mismo, y así podríamos continuar con todas las especialidades, ¿no? Parece que le falta a la universidad contacto con la realidad circundante y sentirse parte de la sociedad, o sea, que se siga habiendo una especie de divorcio entre lo que es la universidad y lo que es la sociedad, ¿no? La misma sociedad lo ve como algo diferente, cuando en realidad la universidad existe gracias al esfuerzo colectivo, ¿no? O sea, lamentablemente la persona que nunca va a poder mandar a su hijo a la universidad paga la universidad pública, ¿no? Es un poco injusto, pero es así. Entonces yo creo que la universidad debe retribuir a esa persona acercándose a los sectores populares. Me parece que es algo natural y lógico, ¿no? Esta falta de conciencia de que la universidad es mantenida mayoritariamente por gente que nunca va a acceder a ella, ¿no? Lo cual no deja de ser muy triste y muy injusto, por otro lado. Tiene 400 años ya la universidad, o sea, es una universidad madura, si se puede decir. Estamos pasando un periodo muy especial, ¿no es cierto? O sea, estamos bien con este modelo, pero la universidad tiene que cambiar. Bastante parecido a lo que pasaba hace 100 años. El mundo estaba cambiando, el país acababa de cambiar. Y en este momento estamos en una situación parecida, sobre todo con el mundo y con la sociedad, ¿no es cierto? Con la cuarta revolución industrial, el acelerado avance científico-tecnológico, que por un lado tiene sus beneficios, incluso desde el punto de vista de la educación superior, con la inteligencia artificial, Big Data, etcétera, para trabajar en educación y distancia y poder llegar a muchísima más gente que la que hoy estamos llegando. Y por otro lado, trae grandes peligros, sobre todo en esta transición hasta que la población se adapte a las nuevas formas de trabajo, a los nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías, lo cual pone a la universidad en el centro de la escena y con una gran obligación de que tiene que ayudar a esa sociedad a transitar este paso hasta que madure esta revolución tecnológica, que realmente no sabemos cuándo va a pasar eso ni cuánto tiempo nos va a llevar, pero nosotros tenemos la obligación de hacer algo. Hay procesos que se han ido dando en Argentina de restricciones y de aperturas. Hasta el momento de la reforma universitaria era la restricción elitista de poder ingresar a la universidad a través de los apellidos más destacados. Después de la reforma universitaria, con el acceso a esos hijos de los inmigrantes a las posibilidades educativas. Con las reformas de los 40, donde también se dio acceso al conocimiento universitario a los hijos de los trabajadores, se fue abriendo el proceso universitario hacia la democratización entera, hacia que la universidad, si bien era un producto de todos, también fuese para todos. Y después del proceso democrático del 83, avanzando en procesos de incorporación en el género, donde la mujer
pudo ir tomando la apropiación de la universidad en la equidad. Hoy no podríamos entender, como se entendía en 1918, el acceso solamente para varones. Es una cuestión igualitaria. Y Argentina ha entrado en un proceso con un proceso nuevamente inmigratorio latinoamericano, donde se está discutiendo ese acceso libre, esa garantía para que nuestros hermanos latinoamericanos y de otros países también pudiesen tener un acceso a la calidad educativa de la Argentina, en un contexto de educación pública que fuese igualitaria para todos. Sí, yo creo que la reforma fue un grito hacia toda América, que fue tomado por toda América. De hecho, está en la Constitución de 17 países el hecho de la reforma. Creo, no sé si saben ese dato, es un dato muy contundente. Pero yo creo que eso estuvo bien hace 100 años, que hoy tenemos nuevos desafíos de cara a este siglo XXI. Y aquello, como decía en la charla, de buscar la libertad de cátedra, hoy quedó en eso. Hoy tenemos que ir por mucho más que eso, es decir, por eliminar la cátedra, por buscar la libertad total, por buscar eliminar todas las barreras que hacían a ese claustro que en aquel momento independizó de alguna manera, entre comillas, lo que era la universidad escolástica y pasarla a una universidad cada vez más masificada. Así todo, yo siempre digo, vos pensás que hoy en la República Argentina hay una matriculación de profesionales del 7% de toda la población, es bajísimo. O sea, todavía se tiene que masificar mucho más la universidad. Y aparte de eso, tenemos que lograr una cantidad de acciones que algunas de ellas son muy concretas, acreditar los saberes previos. La posibilidad de tener diseños curriculares suficientemente flexibles para que exista movilidad en serio, porque la movilidad es lindo decirlo en todos estos encuentros, pero después cuando un chico quiere venir y no le reconocen el trayecto, no quiere venir. O si le complica toda la burocracia cómo llevarlo adelante, tampoco quiere venir. Eso pasa incluso dentro de nuestras propias facultades. Hay universidades que tienen problemas entre sus propias facultades para tener movilidad y poder hacer a partir de áreas de conocimiento otro tipo de cátedra. Uno de los pilares justamente es como usted bien dice, el acceso popular, democrático, que en las universidades públicas se mantiene, porque el ingreso es irrestricto. Ha habido proyectos en algunos casos de hacerlo mucho más restringido, al cual nosotros nos hemos opuesto, porque pensamos que el verdadero instrumento para preservar la igualdad de posibilidades, la igualdad de oportunidades en un pueblo es justamente la educación pública. Y la verdad que enormes talentos que posteriormente se han consagrado salieron de la universidad pública. De hecho, todos los premios Nobel que tuvo la República Argentina se educaron en las universidades públicas. Y felizmente las universidades públicas argentinas tienen un buen nivel académico, de excelencia, que incluso son visitadas por distintos estudiantes de distintos lugares del mundo. Pero no hay duda que hay una tensión constante en mantener la calidad educativa, mantener un nivel de presupuesto adecuado para las universidades y mantener también en los niveles que son previos a la universidad ese mismo nivel. Efectivamente, hay un grave problema en la educación media y eso, claro, se refleja en los primeros años de la universidad. Todas las evaluaciones que se han hecho hasta ahora, tanto las nacionales como las internacionales, demuestran que los jóvenes que terminan la educación media tienen un grave problema en la comprensión de lo escrito. Más o menos la mitad tienen dificultades para comprender textos básicos y 2 de cada 3 tienen graves dificultades en la interpretación de la matemática, en los procesos lógicos de la matemática. Y eso, claro, se revela, pone de manifiesto una grave dificultad al comienzo de los estudios universitarios. Eso explica que, si bien entran muchos alumnos,
en los primeros años, fundamentalmente en primer año y también en el segundo, la deserción es altísima. Nuestro sistema, que es de libre acceso en general, hace una selección por el fracaso. Van quedando fuera de la universidad a medida que encuentran esas dificultades que no pueden superar. Eso, por supuesto, unido a dificultades de tipo económico y sociales que también de alguna manera bloquean el progreso de los estudiantes. Pero hay una seria dificultad en la formación previa. De modo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Si queremos tener más estudiantes, más graduados universitarios, que es un problema que la Argentina tiene, tenemos muy pocos graduados universitarios, tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la educación media, que también tiene serios problemas porque de cada 100 chicos que ingresan en la escuela primaria, solamente 50 terminan la educación media. Vale decir que hay un gran desgranamiento, quedan en el camino muchos y eso es también un serio problema. Nosotros estamos bastante bien en lo que es lo tradicional de las universidades, en la formación de grado y en la formación de posgrado, con las carreras tradicionales, pero hoy día tenemos que llegar a colectivos sociales que nunca hemos llegado, que no han sido los tradicionales de la universidad, como los trabajadores que están trabajando full time y tenemos que darle tramos de conocimiento para sostenerse en sus trabajos, los adultos mayores, toda la población para entender el significado de las redes sociales en su vida, que como acabamos de ver en Facebook pueden incidir en la elección hasta del presidente del país, los adultos mayores, todo una serie de elementos que son variables que nosotros no podemos controlar, pero que nosotros tenemos la posibilidad de incidir con la educación. Creo que estamos hace muchísimo tiempo haciendo un proyecto educativo serio y global. Creo que se han hecho esfuerzos aislados de inversión, que uno valora, de creación de universidades, etcétera, pero faltó, yo diría, para hablar de un periodo lógico de la democracia para acá, porque la dictadura, evidentemente, si algo no le importaba era la educación pública. La democracia se supone que sí, le debería haber importado la educación pública, creo que le importó parcialmente y no llegó a constituir un programa orgánico educativo que sea coherente desde el jardín de infantes hasta la universidad, en sus 3 o 4 niveles, depende de qué estemos hablando, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre en este momento es que se echan las culpas de un sistema a otro sin que haya una posibilidad de coherencia y de que evidentemente la persona llega muy desvalida a la universidad, ¿no? Que tiene que ver con falencias muy profundas de la escuela secundaria, que atrasa muchísimo, que sigue teniendo programas arcaicos y que evidentemente no está a la altura de los tiempos, ¿no? Yo creo que no tengamos, por ejemplo, en los 2 últimos años del nivel secundario, una materia que sea comprensión de textos es algo inexplicable realmente, y tenemos materias que realmente le aportan muy poco al alumno, no porque sea la materia, todas las materias son importantes, pero cómo son dadas ciertas materias, ¿no? El caso de historia, insistir, o filosofía, ¿no? Insistir con contenidos en materias que se van desactualizando permanentemente y que el alumno accede en una milésima de segundo a la información dura, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando en realidad en el mundo se está trabajando en que esas materias trabajen en cómo se hace historia, y cómo se hace filosofía y cómo se hace literatura. Lo que sí se advierte es que hay un desinterés general en la sociedad por la educación. La educación no es una prioridad de la sociedad argentina, fundamentalmente el logro académico no es algo que la sociedad argentina persiga. Quiere otras cosas, quiere la certificación, el papelito que diga que ha completado los estudios, pero no tanto en lo que hay detrás de esa certificación. Se ha dejado de confiar en el esfuerzo, en el trabajo, en la tarea de aprender, que es una tarea compleja, ¿no? Y eso yo creo que cada vez se hace con menos entusiasmo. De modo que me parece que hay que hacer un replanteo social de la importancia de la educación. Yo cito muchas veces lo que para mí es la paradoja educativa que explica lo que nos pasa, y es el hecho de que si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, 70% de los padres contesta que está mal o muy mal.
Sin embargo, si esos mismos padres se les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, 70% dice que está satisfecho, muy satisfecho con la educación de sus hijos. Es más, si hay estudios, sobre todo la deuda social de la UCA, que analiza este tema, se les pregunta, ¿usted cambiaría a su hijo o a su hija de escuela para mejorar la calidad de su educación? El 80% no los cambiaría. Vale decir que todo el mundo está conforme con lo que le pasa personalmente. Están conformes los ricos, los pobres, los que van a escuelas de gestión estatal, escuelas de gestión privada, en la primaria, en la media, todos están satisfechos, pero perciben que el problema está en otro lado. Son los demás los que tienen problemas. Todos pensamos que por un milagro nosotros, nuestros hijos, en fin, nuestros nietos, todos esos se han salvado de esta crisis. Yo he hablado muchas veces del país de los huérfanos, porque a estos chicos que tienen tantas dificultades en las pruebas nadie los reconoce como hijos. Así que la Argentina es el país que más huérfanos tiene. De modo que a mí me parece que como eso no es así, es importante que se reconozca que los problemas educativos están dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Hasta que eso no se pase, hasta que no haya una demanda, que la gente no diga, a mí me interesa que los chicos efectivamente aprendan algo y no están aprendiendo, eso no va a cambiar. Creo que hay que trabajar sobre la escuela secundaria y, en segundo lugar, replanteándonos algunas estrategias. Yo lo decía en la charla, a veces nosotros educamos para un porcentaje promedio. Nos olvidamos los que están arriba de ese promedio porque se aburren y se van, y nos olvidamos los que están abajo porque no entienden. Entonces, tal vez pensar en trayectos con desarrollos cognitivos distintos. No son ni más ni menos, son distintos. Y lo que hay que respetar es esa diversidad. A veces cuando vos ves en los periódicos que te dicen entraron tanto, salen tanto, como si fueran vacas. La verdad que los pibes no son vacas, los pibes tienen trayecto, algunos trabajan, otros no trabajan, otros tienen un capital social incorporado a sus familias, otros no. Otros son primera generación de chicos que estudian en su familia. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas, son distintas. Eso es lo que digo, que no los igualamos para una cuestión estandarizada que después no existe. La universidad, lo dice su nombre, tiene que de alguna manera unificar la diversidad. Hoy estaba viendo en el diario local lo que pasaba justo hace 100 años, hoy día, porque es una pequeña nota que siempre saca, y hoy es el día en donde el Gobierno Nacional interviene en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene unas expresiones muy fuertes el diario La Voz del Interior, en ese momento diciendo que se ganó la batalla contra el conservadurismo extremo de la Universidad Nacional de Córdoba, y los estudiantes tienen que pensarse a sí mismos con ese espíritu, un espíritu no dogmático, disruptivo si hace falta, pero siempre pensando en su sociedad y en el país como pensaron estos jóvenes en su tiempo.